protección de datos. Bueno, pues buenos días. Hoy la ponencia, bienvenidos a la ponencia Uso de campos eléctricos en los tumores cerebrales, enmarcado dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por CEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Pérez Segura, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Muy bien, pues buenos días a todos. Agradeceros que estéis aquí. Y bueno, yo creo que como estamos así en familia, pues tenemos tiempo de sobra, me podéis parar cuando os dé la gana y ya está, ¿vale? A ver, las diapositivas casi todas son en inglés, pero vamos, no, lo importante no es el texto, porque eso ya me encargo yo de contaroslo. Sobre todo es el tema de las imágenes, las curvas y los datos, pero bueno, espero que eso no sea un problema. Bueno, no sé qué tipo de relación, ya que estamos así en familia, ¿qué tipo de relación tenéis o por qué habéis elegido venir a esta charla? ¿Porque había un hueco y no tenéis otra cosa mejor que hacer? Porque, yo, por ejemplo, tengo dos alumnas con tumores cerebrales, entonces vale, pues también tener un poquito de información de perfecto. Lo digo que tengo a Óscar, que me ha hablado mucho de esta terapia desde hace tiempo, y voy a informarme, aparte que porque el ponente es del mejorcito que va a venir a comer eso. De lo mejor. Pero De España y del extranjero. que vale verdad, ¿eh? Que vale verdad. Muchas gracias. Yo también, la culpa la tiene Óscar. Decirme la verdad, habéis dicho, como no vayamos, nos va a poner la cabeza como un bombo. Pero no, que ya me la ha puesto. ¿A que sí? Que ya me la ha puesto. Ahora, Sí, eso me lo ahora lo que conozco. yo quiero saber es si todo eso que me cuenta, a ver Pero de todas de formas, verdad bien contado. Lo que me digan me lo creo porque... Hay una cosa que es muy importante y es que esto es una cosa muy difícil de encontrar en cualquier parte del mundo aplicada a un tumor tan grave, pero que además va a tener otras aplicaciones en otros órganos del cuerpo que prácticamente no hay ningún tratamiento posible. Por ejemplo, páncreas o hígado. Páncreas. Desafortunadamente, si tienes el diagnóstico de un cáncer de páncreas, tienes, creo que incluso menos posibilidades de supervivencia que con un tumor cerebral. O sea, imaginaros la película como es. Me lo ha contado tantas veces que digo, a No, ver si eso es verdad. A Yo ver si si hubiese es sido verdad. tú también hubiese venido. A ver Y si es además verdad. hubiese oye, que he venido para que no te des de la caña luego. Luego, Y yo no por hacer la pelota, a ti te oí, no me acuerdo si en un sarcoma el año pasado o algo así, me gustó mucho. Sí. Y digo, esto es bueno. Mira, Muchas gracias. tampoco era peloteo yo, porque Muchas gracias. O sea, que realmente es club de fans lo que ha venido. A ver, hay algo que es muy importante de esto que vamos a hablar, y Óscar lo deja un poco entrever, pero... A ver, yo estuve en el Congreso Mundial de Neurooncología donde se presentaron los primeros datos en Osaka, en Japón. Y yo recuerdo que cuando se presentaron los primeros datos, la gente se reía. Esto es real. La gente se reía. ¿Qué era eso de con electricidad, que tal, que claro, la imagen la veréis los pacientes, que se llevan apósito y tal? La gente se reía. Fue una carcajada, pero veías el murmullo. Me iba a estar hablando de un compañero, oncólogo también. Dijo, vamos a ver. Te están demostrando con un biológico, un razonamiento biológico, que esto puede funcionar y están apareciendo datos ya de los estudios preliminares que esto tiene impacto. Porque sea una terapia que no estamos acostumbrados, ya tenemos que no oponernos, pero ser críticos negativos desde el punto de vista de eso, y más en un tumor donde no tenemos opciones terapéuticas. Bueno, me parece bastante triste que los profesionales tengamos esa visión. Porque no tenga alguien que no conoce el tema, puede tener, la ignorancia es libre. Pero tú que estás todo el día atendiendo, porque ahí vamos, oncólogos que nos dedicamos a tumores cerebrales, que tú que estás viendo todos los días lo que yo veo y que no tenemos opciones, te están presentando algo que además podemos combinar con nuestros tratamientos, pues me parece bastante triste, realmente. Eso, pues, si se publicó, esto sería el año 2010, 12, 13, por ahí, o sea, no estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Bueno, pues esto ha dado lugar a esto que vamos a explicar ahora, pero como comenta Óscar, esto se está extendiendo a otros tipos de tumores. Y bueno, tiene una serie de complejidades, pero bueno, nos abre la vía a poder ofrecer algo más, porque desde el año 2004-2005 que se publica un artículo en New England, que es la revista de medicina quizá más importante, donde añadir a la radioterapia un fármaco que se llama temozolamida, que es un agente alquilante, un fármaco antiquísimo, eso incrementa la supervivencia de los pacientes con glioblastoma,
no ha vuelto a aparecer ninguna cosa más en 20 años, salvo esto. Y no porque no se hayan hecho cosas, pues han hecho ensayos, han hecho estudios y ningún fármaco ha demostrado utilidad. Ahora recientemente se ha publicado algo de un niño con CAR T-cells, terapias inmunológicas de estas más novedosas, pero bueno, eso va bastante para largo, ¿vale? Entonces, bueno, yo les voy a presentar datos de lo que tenemos hoy en día de todo esto. Y bueno, como digo, si hay cualquier cosa me vais parando porque tenemos. Lo primero es en qué está indicado. Obtunes el nombre comercial, ¿vale? Lo que vais a ver también, que es el título, ¿no? Que el título era TT-Fields, ¿vale? Bueno, campos eléctricos, sí. También lo podéis ver como TTF, TT-Fields, que es la forma de describir el tema de los campos eléctricos que se aplican. Realmente, ¿en quién lo podemos utilizar? Solamente está aprobado para pacientes con glioblastoma en primera cirugía o en recidiva. No lo podemos utilizar en gliomas de bajo grado, no lo podemos utilizar en meningiomas, no lo podemos utilizar en ningún otro tumor cerebral. Por lo menos con la indicación que tiene. Otra cosa es que ante una situación su médico valore, eso es un tema excepcional. Este es el primer punto importante. Contraindicaciones. Fundamentalmente, que estén embarazadas las pacientes, que ya sería malísima suerte además, pues si tienes un glioblastoma estás embarazada, normal que te lo ponga a abortar. 2, que tengas trastornos neurológicos degenerativos. Y 3, que tengas algún problema de sensibilidad cutánea a los traductores, que ahora veremos imágenes que se te tienen que poner en la piel. Son las 3 únicas contraindicaciones, ¿vale? Vale. Bien, primera cosa. La base terapéutica son los campos eléctricos. Aquí no hay medicamentos, no hay radioterapia, no hay ninguna otra cosa, son campos eléctricos. Vale, y estos los campos eléctricos, los campos eléctricos no hay viejo que el canalillo. Y los llevamos utilizando en medicina desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Entonces tenemos, por un lado, los marcapasos, son campos eléctricos, lo que generan son descargas eléctricas cuando toque saltar, ¿vale? En este caso son de baja frecuencia, de menos de 1 kHz. Luego tenemos algunos elementos que nos sirven para ablación, estoy intentando encontrar el verbo, pero no me sale, para hacer ablación, para cortar vías de transmisión. Por ejemplo, cuando alguien tiene arritmias, podemos con campos eléctricos, pero ya de muy alta frecuencia, más de 900 kHz, cortar esas vías, como si fuese un cuchillo. Y entonces los campos eléctricos de los que estamos hablando aquí son de media frecuencia, entre 100 y 300 kHz. Hay que tener cuidado, ahora se está trabajando en subir un poquito la intensidad, pero hay que tener cuidado porque a determinadas intensidades el cerebro puede dañarse. Entonces por eso se está trabajando en esas cifras, ¿vale? Entonces, primer punto importante, que lo que tenemos son campos de media frecuencia y en impulsos intermitentes. No está continuamente pasando la electricidad, ¿vale? Por eso un dibujito un poquito. Son impulsos, ¿vale? ¿Cuál es el efecto biológico? ¿Vale? Las células tienen, durante el proceso de división celular, pasan por una serie de fases. Bueno, pues los campos eléctricos lo que hacen es impedir que esas fases se desarrollen de manera normal. Ese es el efecto, vamos a llamar físico directo. Pero luego tenemos otro montón, que cada vez vamos aprendiendo más, de otros efectos que se están viendo que tienen estos campos. Alteran la relación de la inmunidad con el tumor, alteran la barrera hematoencefálica, producen que determinadas poblaciones inmunológicas también se muevan de otra manera, es decir, tienen muchos más efectos antitumorales que el propio del, vamos a llamar, destrozo directo del tumor. ¿Podría incluso modificar la barrera hematoencefálica No, para que entren nuevos tratamientos? Es decir, altera, claro, ese es uno de los efectos. De hecho, hay una línea de investigación, no solo con los TT-Fields, sino con otras sustancias ahora, para abrir la barrera hematoencefálica más y que puedan pasar moléculas más grandes, ¿vale? O sea, este es un campo, el de alterar la barrera, que se está, pero sabemos que los campos selectivos también alteran la barrera. Eso se sabía hace mucho tiempo, que la barrera no se altera solo por infecciones, medicamentos, tóxicos, sino que en medidas físicas también pueden alterar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, el efecto no es solo un efecto directo de alterar la división celular, sino que tiene otros muchos efectos, y por eso, pues bueno, se están haciendo otros estudios. Vale. Este es el dispositivo, ¿vale? Ahora lo veremos con más detalle, pero el dispositivo lo que tenemos es unos transductores, también los veréis como arrays, ¿vale? Que se pegan en la cabeza, se pegan. No hay que hacer ninguna intervención quirúrgica.
¿vale? Ni en la piel, ni en el cráneo, ni en ningún sitio. Se ubican en función de donde tiene el paciente el tumor. De hecho, lo que hacemos es mandar una resonancia, la más reciente que tenga el paciente, al laboratorio que diseña estos arrays para que unos ingenieros, en función de donde está el tumor, digan dónde tienen que ir esos transductores. Eso se pega a la cabeza, lógicamente ahora vemos también, los pacientes tienen que estar totalmente rapados. Se pega, va conectado a una batería, que es esta, pesa 1 kilo, 1,2 kg, y se llevan unas bolsas, ¿vale? Las bolsas en las que va tienen que ser unas bolas que transpiren, no pueden ir en cualquier bolsa porque se puede calentar, ¿vale? De hecho ya el equipo viene con unas bolsas especiales, viene con las mochilas y también con las bolsas tipo bandolera, etc. Y ese es el dispositivo. Y en el momento que enchufas la batería, eso ya está lanzando. Eso tiene una vida media, ¿no? Unas 4 horas, ¿no? Por ahí más o menos de media. Y el kit lleva 3, 4 baterías. O sea, tú puedes estar cargando tus baterías para que cuando se te vaya acabando la batería de una pongas otra, vuelvas a cargarla y estés continuamente. Luego hablaremos del tema de los tiempos. Esto es un poquito más detallado, cargador con baterías, ahí va metida la batería, esto es lo que lleva, esto va dentro de la bolsa, o está para sujetarlo, para guardar dentro de la batería, los cables, los traductores. Y ahora veremos unas fotos de cómo están los pacientes con este dispositivo. Vale, vamos a hablar de eficacia, ¿vale? Aquí vamos a hablar de cifras. Lo digo también un poco porque, a ver, estos temas a veces, según cómo de cerca nos pillen, pueden ser un poquito sensibles, pero bueno, pues si queremos hablar de ciencia, tenemos que hablar de datos, ¿no? Mirad, este es el estudio que se hizo para demostrar que estos dispositivos son más útiles con el tratamiento, es decir, añadido al tratamiento estándar, que solo el tratamiento estándar, ¿vale? Los pacientes entran en el estudio, da lo mismo el tipo de cirugía que se haga, no tiene por qué haberse quitado todo el tumor. Pacientes que tienen solo una biopsia también se incluyeron en el estudio. Se hace el tratamiento estándar, que es radiación más quimioterapia. Y luego los pacientes se randomizan, es decir, al azar, un sistema que no controlamos los investigadores, randomiza a 2 pacientes a la rama que lleva el dispositivo eléctrico frente a un paciente que solo entra en la rama normal. Es decir, los pacientes que participaron en el F14 tenían el doble de posibilidades de que les tocase el dispositivo y que no. Y lo que hacemos es el tratamiento estándar. El tratamiento estándar hoy en día, después de la radiación y la quimio, son 6 ciclos de temor. Y lo que hacía este estudio era que o te tocaba esa rama, que era la estándar, o esa rama más el dispositivo. ¿Vale? Se sigue el tratamiento, si el paciente progresa, en el comité de turno se decide cuál es la mejor opción terapéutica, tratamiento quirúrgico, otra quimio, lo que sea. Y en los pacientes que estaban en la rama con el dispositivo, además de ese tratamiento que se decide en el comité, se le mantiene el tratamiento con los dispositivos. ¿Vale? Pues acordaros que hemos hablado de las indicaciones, primera cirugía o en recidiva, también está indicado. Es decir, si yo tengo un paciente que ha hecho esto, pero no hizo los dispositivos, porque no, en el momento que lo hizo no había dispositivo, y el progresar le puedo también solicitar poner el dispositivo. ¿Vale? Y el paciente estaba con todo esto hasta una siguiente progresión, lo llamamos una segunda progresión, que es un porcentaje muy pequeño de pacientes, pues la mayoría lamentablemente han fallecido, o como mucho 24 meses. Ese era el estudio. A los 24 meses, si el paciente no había progresado, había que quitar el dispositivo. ¿Vale? Se acabó el estudio en marzo del 17, se estratificaba a los pacientes por el tipo de cirugía y una cosa que se llama metilación del promotor de MGMT. ¿Por qué se estratificaba eso? Para que en las 2 ramas no hubiese una en la que cayesen pacientes con mejor pronóstico. Imaginaros que en la rama del dispositivo hay más pacientes que se ha podido operar todo el tumor y nos da que los resultados son mejores. Bueno, a lo mejor es que en esa rama han caído los pacientes con mejor pronóstico, no por el dispositivo. Entonces esto es muy importante para que las 2 ramas estén bien balanceadas. Mismos perfiles de pacientes en las 2 ramas, que no pueda ser un factor de confusión en que han caído mejores pacientes en una, en la que sea. ¿Vale? El objetivo primario es supervivencia libre de progresiones y luego el secundario, supervivencia global y luego ya supervivencia, tasas de respuesta, toxicidades, etc. Los criterios de inclusión, mayores de 18, con un buen estado general, que esté diagnosticado de un glioblastoma supratentorial. Supratentorial hablamos de todos los glioblastomas que están por encima del cerebelo, ¿de acuerdo? Glioblastoma del cerebelo que son muy raros, no podían incluirse, o de tronco, que se haya hecho la cirugía que sea, la que tocase, que haya hecho su tratamiento de radioterapia, que pueda empezar el tratamiento con nocturno entre 4 y 7 semanas después de la radioterapia
y que tenga una expectativa de vida de más de 3 meses. ¿Vale? Ten en cuenta que hay pacientes que se hace solo biopsia que por otros factores igual su expectativa de vida no va a ser esa. Entonces el paciente puede morir. Criterios de exclusión: que la enfermedad esté progresando, que haya enfermedades que tenga el paciente que impidan tener un tratamiento. Porque imaginaros que el paciente tiene un problema en que las plaquetas, ¿no?, que son las células que acumulan la sangre, las tengan muy bajas por otro problema. No puede participar porque no podría tomarse el temodal. Embarazo y, por supuesto, que tenga alergia al temodal. Bueno, esto es simplemente para que veáis, esto siempre se pone, estas son las características de los pacientes y este es el porcentaje de pacientes que estaban en cada rama. En estos están los pacientes de la rama del dispositivo eléctrico más la quimio y en este solo de la quimio. Esto siempre se pone para demostrar que las dos ramas son idénticas o bien balanceadas, que desde un punto de vista estadístico lo que encontremos no se va a deber a que están mal repartidos los pacientes. Esto es lo mismo. Y además, pues bueno, el perfil de pacientes, tanto por el tipo de cirugía, el MGMT, son los pacientes habituales que vemos, ¿vale? No se ha seleccionado un subgrupo de pacientes en general mejores o peores. Y fijaros, este es el endpoint primario, es decir, este es el objetivo que se quería conseguir. Y aquí lo que vemos es que añadir el dispositivo eléctrico a la quimioterapia incrementa en 2,7 meses respecto a no utilizarlo. Claro, cuando uno ve esto y dice 2,7 meses, pero claro, que estamos hablando de que la rama control son 4 meses. Casi hemos incrementado un 50% la supervivencia de los pacientes. Y en supervivencia libre de progresión. Aquí ya no hablamos solo de cifras, y cuando el paciente, cuanto más retrasemos la progresión, mejor calidad de vida también estamos dando a los pacientes, porque el tumor no produce más síntomas. Por lo tanto, mejoramos todo eso. Y algo que vemos es que según va bajando, se sigue manteniendo a largo plazo las diferencias. Entre aquellos pacientes que se mantienen, sigue siendo mejor el seguir con el dispositivo eléctrico. ¿De acuerdo? Vale, esto es una serie de términos. La P, que lo que nos dice es qué magnitud tiene esa diferencia, cómo de fiable es esa diferencia, es muy, muy buena. ¿Vale? Que tenga tantos ceros significa que la diferencia entre estos resultados es muy fiable. ¿Vale? Es lo que llamamos estadísticamente significativo. En los puntos objetivos secundarios, recordaros que uno de ellos era la supervivencia global. ¿Vale? Igual. ¿Qué vemos? Que los pacientes tienen una mediana de casi 21 meses, casi 2 años, frente, no llega a año y medio, para los pacientes que no recibieron el dispositivo. Y lo mismo, tenemos alrededor, luego veremos las cifras, tenemos un 13% de pacientes que están vivos a los 5 años. Luego veremos la curva, pero para que os hagáis ya os lo adelanto, os hago spoiler, en la población clásica que solo haríamos quimioterapia, ese porcentaje es del 5%. O sea, estamos casi triplicando el número de pacientes que a los 5 años están. ¿Esto es mucho, es poco? Es lo que es. Pero sí que a esa gente que está en ese grupo tiene la opción de poder ofrecerles nuevas terapias si progresan o si tienen algún otro problema. Porque claro, es un tiempo donde pueden aparecer nuevos tratamientos. ¿Vale? También, como veis, diferencias desde un punto de vista estadístico absolutamente significativas. Bueno, otra manera de evaluarlo es en qué situación de pacientes estamos a los 2 años y a los 5. A los 2 años, fijaros que solo 1 de cada 3 pacientes que recibieron el tratamiento estándar siguen vivos frente a casi la mitad de los pacientes. Y a los 5 años, lo que os he comentado, un 5% frente a un 13%, con unas diferencias también que desde el punto de vista estadístico son fiables. Por lo tanto, ya sabemos que en el global de los pacientes, este dispositivo incrementa la supervivencia de progresión y la supervivencia global, y se mantiene en el tiempo. Ahora, ¿hay algún subgrupo de pacientes que se beneficie más o que no se beneficie? En teoría, por el estudio, ningún paciente. Todos se benefician por igual. O sea, todos se benefician, por igual no, pero todos se benefician. Este tipo de gráficas, aquí tenéis las variables, aquí tenéis en cuánto se dividen las variables, los datos numéricos, y lo más importante es esto. Esta línea azul, si estuviesen las crucecitas hacia el lado derecho, significa que van mejor en el grupo que no tiene el dispositivo, y si están las crucecitas en el lado izquierdo, significa que están mejor con el dispositivo. Como veis, todos los subgrupos, la situación de metilación del promotor, que es una cosa que analizamos en los tumores, tipo de cirugía, la edad, el estado general, el sexo, da lo mismo. Todos están en el grupo de que van mejor con el dispositivo. ¿Vale? Sí que es verdad que algunos de ellos están más para acá, cuanto más para acá es que esa fuerza de ir mejor es más grande,
Pero como veis, todos están en esa edad. Por lo tanto, a priori, no puedo decir que las mujeres o los hombres vayan a ir diferentes, que los mayores de 65, de menos de 65 vayan a ir diferentes, los que se han operado frente a los... Todos, en teoría, se benefician con el dispositivo. Este es un estudio que se hizo para valorar el impacto que tendría, es decir, la gente más mayor responde peor, la gente más joven responde peor, ¿vale? No responden igual de bien, todos. Los más jóvenes tienen una expectativa de vida un poquito mayor, pero también la rama control es mayor. Es decir, son pacientes que están globalmente mejor, probablemente, tienen menos complicaciones de otras cosas y toleran mejor los tratamientos, ¿vale? Pero bueno, fijaros que las curvas, la naranja siempre es la del dispositivo, siempre está por encima de la otra, aunque sean personas con más años. Vale, esto es lo que hemos comentado. Vale, supervivencia, calidad de vida, ¿vale? Esto es muy importante. En todos los estudios de aprobación se exige que haya un análisis también de calidad de vida. Aquí la pregunta es, vale, ya sabemos que viven más, pero ¿el llevar el dispositivo les genera peor calidad de vida? No, pues no podría ser. Tengo que ir con esto, tengo que ir cargando, tal. Lo que sabemos es que en todas las evaluaciones, temas de salud global, funcionamiento físico, cognitivo, el papel relacional, aspectos sociales, aspectos emocionales, no empeora nada llevar el dispositivo. Tampoco lo mejor, pero no empeora. ¿Vale? No les afecta en su vida, en sus funciones o áreas de funcionamiento, el llevar el dispositivo. Sí que es verdad que en un aspecto que es el tema de la piel, sí que llevar el dispositivo empeora. ¿Vale? Porque la piel tiene, en un porcentaje de pacientes, no sé si tenemos luego alguna diapositiva, si no lo comento, casi la mitad de los pacientes va a tener toxicidad cutánea. Pero de eso solo un 2%, 3% va a ser una toxicidad grave, con úlceras o con problemas graves en la zona donde se pone el dispositivo. Y entonces ahí sí que cae la calidad de vida en un porcentaje de pacientes. ¿Vale? Después de esto, después de esos datos que eran los que se perseguían analizar en los pacientes, se han hecho otros análisis. Por ejemplo, algo que hemos aprendido es que las posibilidades de sobrevivir de los pacientes están en relación directa con las horas que tenga el dispositivo puesto. Cuantas más horas, más posibilidades de vivir más. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque el paciente pasa a jugar un papel activo en su tratamiento. Ya no voy y me pongo una quimio, me tomo una pastilla y a ver si hay suerte, sino que el paciente se hace partícipe de que cuanto más tiempo aguante, más posibilidades tiene de ir mejor. ¿Vale? Nosotros hemos tenido hasta hace poco una paciente que era médico y ha estado trabajando hasta hace muy poquito, y esta paciente se desconectaba el equipo solo para operar. Las 2 horas de la cirugía. El resto del día lo llevaba siempre, incluso haciendo deporte. Era muy deportista. Entonces, pues bueno, sabemos que cuantas más horas, fijaros, ¿no? Esto es menos del 30%, fijaros cómo se va yendo hacia arriba, ¿no? Es decir, se va inclinando más. Cuanto más tiempo, más posibilidades. Se considera que al menos tienen que estar un 75-80% del tiempo con el dispositivo. Esto sí que es un tema que les insistimos mucho a los pacientes, que tienen que comprometerse a estar todo el tiempo que puedan. Por lo tanto, cuesta muchísimo dinero el dispositivo y si no están en ese tiempo tampoco les va a beneficiar. Por lo tanto, es tontería utilizar algo que no vas a poder adherir al tratamiento de manera correcta. ¿Vale? Entonces, eso sí es importante. Luego, yo recuerdo un paciente que tuvimos en el ensayo clínico SF14 que participamos, que era camarero y trabajaba con su dispositivo puesto. ¿Vale? Bueno, esto es lo mismo, cuanto más tiempo estemos, mejor, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Esto es lo mismo, pero en curvas, ¿vale? Fijaros una diferencia tan importante de una mediana de 16 meses frente a 25 en el paciente según la cantidad de horas que puede llevar el dispositivo. O sea que realmente hay una diferencia muy, muy importante y somos muy insistentes cada vez que los vemos una vez al mes. Luego no sé si lo tenemos, pero se nos manda un reporte de todos los meses sobre cada día del mes, cuántas horas y en qué momento del día tiene el uso del dispositivo el paciente. O sea que podemos, oye, mira, estoy viendo que es que no estás llegando, tienes que poner algo más de tu parte, porque es que si no, esto no va a ser eficaz, ¿vale? Pero fijaros las diferencias de curvas tan importantes. ¿Se ponen solo despiertos? ¿Eh? ¿Solo cuando estás despierto? No, de hecho, Durmiendo también. Durmiendo cuando la mayoría de la gente lleva, porque hay... Sí que es verdad que al principio, las primeras semanas de uso, días o 1 o 2 semanas, los pacientes notan sensación de calor, algunos de ellos, en la cabeza, y luego, hombre, los
traductores están ahí, que aunque está todo muy bien puesto, te puedes tener molestias para moverte y tal. Pero luego la gente se hace eso. Y de hecho, te digo, hay otra gente que solo se lo desconecta para ducharse, por ejemplo. Es que esto ya es un poco tu organización y tu seguridad y tolerancia. Como hemos dicho, ¿qué pasa con la toxicidad? Fijaros, la toxicidad de los tratamientos en oncología la hacemos en grados. O sea, da igual la toxicidad que sea cutánea, analítica, vómito, lo que sea. Todo está graduado de 1 a 5. De 0 a 5. 0 es que no existe y 5 que se han muerto por la toxicidad del paciente. Entre medias, la evaluación que hay, 1, 2, 3 y 4. Bueno, hablamos siempre de grados 3, 4, de lo que llamamos grados severos, ¿no? Entonces vemos que casi la mitad de los pacientes tienen más pacientes que tienen efectos adversos mayor o igual a 1, que en cuanto a convulsiones son iguales para los dos grupos y en alteraciones del sistema linfático hematológico, alteraciones analíticas también son muy similares. ¿Qué nos encontramos en la rama de irritación cutánea? Pues que la rama de temodal no tiene nada, ¿vale? Y que el dispositivo, como he dicho, más de un 50% van a tener un grado leve y de grado severo solamente un 2%. ¿Vale? Esto tenemos perfectamente protocolizado qué hay que hacer en cada situación del paciente. ¿Vale? Cómo tiene la piel, qué hay que hacer, si le tengo que quitar el dispositivo, si lo tengo que mover de lado, si lo tengo que dar una crema, si tengo que dar una pastilla, eso está absolutamente protocolizado. ¿Vale? Como veis aquí, la mayoría de los efectos los podemos manejar, porque claro, salvo los graves, que a veces hay que hacer algún tipo de cura quirúrgica o algo, pues ya tiene que ser, porque realmente será grave. Lo demás todo es muy manejable, cremas, pastillas, limpieza del eczema que se produce, ¿vale? Entonces esto, pues bueno, hay que ser muy cuidadoso con revisar bien. Algo que tenemos muy en cuenta, por ejemplo, es que el paciente tenga apoyo, es decir, un paciente que viva solo realmente no es un buen candidato a llevar el dispositivo, por si le ocurre algo al dispositivo y no sabe a quién acudir. O sea, la empresa tiene mucho apoyo domiciliario para los pacientes, pero siempre es conveniente que haya alguien más en la familia que le pueda revisar bien el cráneo. Cuando se quita los adductores se recomienda cambiarlos cada 3 o 4 días. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de las cosas que ocurren, ¿no? Lo primero que suele ocurrir, lo más leve, es que haya una hiperhidrosis, que esté como con liquidillo, ¿no? Que esté muy brillante la piel y lo tocas y está como sudando, considera como sudando, ¿vale? Esto es muy habitual, lo manejamos con nada, con bajar la temperatura del ambiente, con cremas de aluminio, revisar si hay alguna medicación que pueda producir interacción con el dispositivo y por eso genera eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, seguimiento cada 2 semanas sin que tenga en los arrays y bueno, si no mejora, pues ya hay que hablar con el dermatólogo y parar el dispositivo, ¿vale? Todo esto está muy protocolizado. Luego ya tenemos que aparezcan picores, ¿vale? Algo parecido de imagen a lo anterior, pero que aparezcan picores. Ahí ya damos cremas de corticoides, antihistamínicos y lo mismo. Tenemos un seguimiento muy estrecho con, no sé qué mandar al dermatólogo, se manda. El siguiente nivel es que haya erosiones o úlceras, ¿vale? Ahí puede ser por el propio dispositivo produzca directamente o que, bueno, que a veces se infecta también la piel y se puede hacer una ulcerita, ¿no? Pues aquí en función de eso, antibióticos, cambiar de sitio el array, a lo mejor hay que quitar el array durante un tiempo y luego, por supuesto, pues lo que haga falta, ¿vale? Curar las heridas, antibióticos, o sea, está todo muy protocolizado. ¿En qué punto se encuentra el uso del dispositivo en cuanto a las guías que utilizamos los médicos, ¿vale? Mirad, aquí os he puesto algunos ejemplos, estas son unas guías americanas, pero que utilizamos en todo el mundo, que están muy pensadas para el entorno americano, pero que nos vienen muy bien porque se actualizan, cada vez que aparece una novedad se actualiza la guía, ¿no? Son muy dinámicas. Entonces aquí ya, en todo tipo de pacientes con tumores cerebrales, mientras por ejemplo aquí tenemos la gráfica de pacientes menores de 70 años, que tengan un buen estado general, más de un 60%, se considera que independientemente de la situación molecular del tumor, es una indicación de tratamiento de nivel 1, es decir, cuando hablamos de categoría 1 en niveles de evidencia, es que nadie tiene dudas de que eso es mejor que el tratamiento antiguo que teníamos. Categoría 1 es que hay un ensayo clínico randomizado, perfectamente diseñado, que ha demostrado utilidad de la intervención, que es en este caso el del dispositivo, ¿vale? Por lo tanto, en ese aspecto. Y luego también tenemos lo mismo para pacientes mayores de 70, que también los recomienda con categoría 1. Cuando hay categoría 1, es el máximo nivel de evidencia científica para recomendar hacer algo. Luego tenemos la EANO, que es la Sociedad Europea,
¿vale? De neurooncología, lo mismo. También tenemos incorporado a los pacientes para que la primera línea de tratamiento siempre sea, además del tratamiento de radioquimio, el dispositivo. Y no están aquí, pero la SEOM, en su documento, la Sociedad Española de Oncología Médica, en su documento de las guías de tumores cerebrales, también se ha incorporado, o sea, que a nivel americano, europeo y español, tenemos las guías que dicen que los pacientes que cumplen los criterios se les debe plantear hacer el tratamiento. Por eso es un poco ya de parte mecánica. Como veis, se hace un diseño de dónde tienen que ir los dispositivos en función de la resonancia que mandamos a los pacientes, a la empresa. Como veis aquí, los pacientes se tienen que rasurar la cabeza y una persona del equipo de Novocure, que es el laboratorio, va a la casa a hacerlo. ¿Esto cómo es el procedimiento? El médico, ante un paciente que cumple criterios, rellena una documentación, el paciente firma un consentimiento, se solicita al hospital que lo autorice y si está todo ok, se manda al laboratorio la documentación y las imágenes de la última resonancia que se ha hecho el paciente para ajustarse. Cuando todo eso se recibe, el paciente recibe en su casa una caja con todo el equipo que hemos visto en las primeras diapositivas. Y se le pide que no toque la caja, que no abra la caja hasta que llegue el ingeniero de turno o el técnico que vaya. Cuando ya se concierta con el paciente una cita, va allí la persona, se abre la caja delante de él y se le explica todo. Para qué sirve una cosa, para qué sirve lo otro. Se hacen todas las demostraciones del mundo. Si no está bien rasurado, también se le ayuda a rasurarse, etcétera, etcétera. Como digo, hay un contacto telefónico continuo sin ningún problema. Instrucciones sobre cómo empezar el tratamiento, el soporte regular si lo necesita y todo, por supuesto, que se puedan ir pidiendo los transductores que tiene, como he dicho, que cambiarlos cada 3 o 4 días. ¿Vale? Realmente, los médicos y las enfermeras del hospital no intervenimos en este proceso, es decir, el paciente no viene al hospital a recoger el equipo ni se le pone en el hospital. Todo es domiciliario. Y este es un tema que también ha generado o está generando en algunos centros no saber muy bien cómo hacer contrato con el laboratorio de cara a ponerlo, porque es una cosa novedosa, nunca ha sido así. Entonces esto está generando que en algunos hospitales pues está retrasando por temas administrativos todo este tema, ¿vale? Porque es algo nuevo, porque realmente el hospital paga un servicio, no paga un dispositivo, porque el dispositivo no lo recepciona el hospital y el hospital se hace cargo de eso, sino que lo que pagas es por el servicio que da Novocure para todo esto. Sí que es verdad que cuando el paciente sigue viniendo a las visitas periódicas que tenemos con él, que es una cada 4 semanas, nosotros revisamos todo y estamos en contacto con la gente que atiende al paciente en casa. Pero bueno, este tema, como es muy novedoso, esta forma de trabajar, pues conlleva que bueno, se esté retrasando en algunos sitios porque no saben muy bien cómo contratar. ¿Cómo es la vida de la gente que lleva este dispositivo? Bueno, se han diseñado y se sigue trabajando en que esto sea cada vez más cómodo a los pacientes. Yo recuerdo cuando participamos en el ensayo, la batería, el equipo pesaba 3 kilos y ya estamos en unos 100, unos 200. Las bolsas que sean lo más cómodas posible para los pacientes. Es decir, esto lógicamente se entiende que hay que hacerlo de la manera más cómoda para que los pacientes adhieran al tratamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, existen determinados tipos, tipo mochila, tipo bolsa. En cuanto a lo que se puede poner el paciente, que es recomendable que se ponga algo, también por higiene, ¿no? Que no esté con el dispositivo al aire, no se puede utilizar cualquier cosa. Si lleva gorra, tienen que ser gorras transpirables, los pañuelos sí que van bien, ¿vale? Siempre que eso transpire y no se genere sudor ni calor. El tema de las pelucas también se pueden llevar, pero tienen que, bueno, pues llevarse de vez en cuando y, bueno, ir a un sitio donde conozca bien el tema de pelucas para pacientes oncológicos, ¿no? El tema del dormir lo hemos comentado, no hay ningún problema. Tú puedes tener varias baterías, puedes enchufar el dispositivo a la red durante la noche y el paciente está continuamente ahí. Ducharte, te desconectas y tienes que tener muy bien tapados los transductores, que no se pueden mojar. Puedes hacer deporte, puedes pasear. Hay gente que hace deporte y no se lo desconecta por, no sé, hay gente, pues si haces estiramientos, pilates y tal, pues está perfectamente, el cable es largo, puedes seguir estando conectado. Y bueno, pues el resto de deportes como pasear o bici o tal, pues está perfectamente sin quitártelo, ¿no? Viajar, también se puede viajar sin problema. En los aeropuertos tienes que llevar un certificado para cuando pases por el escáner, pero como la gente lleva un marcapasos o una prótesis, ya no las de ahora, pero prótesis antiguas que pueden quitar, pues tú llevas tu certificado y ya la gente sabe que llevas eso.
y puedes viajar sin ningún problema, tanto a nivel terrestre como puedes volar. Perdona, ¿conducir? Bueno, a ver, conducir no tiene que ver con el dispositivo, tiene que ver con la situación neurológica del paciente. No es una cosa... No es por el dispositivo. A ver, el tema de la conducción tiene que ver con la legislación. Ya. Si utilizas fármacos como son anticonvulsivantes, no debes conducir, porque te puede generar sueño, te puede generar inatención, y luego, hombre, también si eres un paciente que tienes un tumor que te produce un déficit funcional de algo, pues lógicamente tampoco. Pero el hecho de llevar el dispositivo no es una contraindicación para conducir. Y bueno, pues nada más. La experiencia nuestra, nosotros ahora mismo tenemos 8 pacientes tratados. Me parece que hemos pedido esta semana, vamos a firmar los papeles, un paciente más. Y bueno, la verdad es que la experiencia es muy buena en cuanto a los pacientes. Tenemos pacientes de todo tipo, tenemos pacientes de 40 hasta 80 y tantos años, pacientes que ya han progresado y siguen con el tratamiento, pacientes que están en primera línea. La toxicidad casi nula. Creo que de todos los pacientes tenemos un paciente que ha hecho una toxicidad leve, ¿vale? Cutánea, porque el resto de toxicidades es similar a no tenerlo. Y bueno, lo que es la parte de relación con la gente que va a la casa excelente, que se responde todo muy bien. Y bueno, realmente llevamos no hace más de un año más o menos con este tema, o sea que nuestro seguimiento de los pacientes todavía es corto, pero salvo una paciente que ha fallecido esta semana, el resto de los pacientes siguen con tratamiento y bueno, no nos varía nada de más el resto de manejo. Uno de los pacientes, por ejemplo, que tiene recidiva, vamos a operarlo probablemente en las próximas semanas y luego seguiremos con el tratamiento. O sea que, desde el punto de vista médico, en nuestro servicio, en nuestro hospital, lo que hicimos fue hacer una sesión científica un día con los neurocirujanos, radioterapia y tal, para que lo conociesen bien. Y bueno, pues la verdad es que lo hemos incorporado a la práctica normal desde hace ya unos meses y bueno, pues todo funcionando bastante bien, ¿no? Y yo creo que ya está la última. Una pregunta, ¿y para menores de 18 porque Vale, hay estudios en niños. Porque es un tumor, entiendo que también puede darse? Sí, los niños también lo tienen. Hay estudios en niños. Lo que pasa es que el ensayo clínico era para mayores de 18. Entonces, cuando tú haces un estudio con unas características, en el momento que se aprueba el uso del dispositivo, en este caso del fármaco, solo puedes utilizar en la gente que cumpliese los criterios del estudio. O sea, no es excluyente porque sí, sino porque no se ha No es estudiado. excluyente. Se harán estudios en menores. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora hablo con mis chicas y les digo, mirar esta ponencia, a ver si cumplís. Eso es. ¿Qué tienen que hacer? Pues nada, tienen que ir a su médico. Es decir, allá las estarán tratando en algún sitio, ¿no? A una en la Jiménez Díaz y la otra no lo sé. Porque la otra está recién diagnosticada, está todo en Pero en Madrid. SDU, Pero en Madrid. Dios mío. Pero en Madrid. Vale. Sí. Entonces, a ver, lo primero que hay que saber es qué tipo de tumor tiene. Sí, claro. Porque si no es un glioblastoma, no tiene opción. Si es un glioblastoma, ¿en qué momento se encuentra de la enfermedad? Ya habéis visto que ahí la indicación es o bien tras primera cirugía o bien a la recaída. Y luego también hay que ver, porque si están participando en un ensayo clínico, por ejemplo, con un medicamento aparte, no pueden poner su dispositivo porque tendrían que salir del ensayo clínico. Y en teoría cualquier hospital de Madrid lo puede solicitar. Vale, por eso que todos los hospitales están... Sí. A ver, esto no existe, por lo menos en Madrid, hay otros donde están viendo un poco cómo lo organizan. No existe un centro de referencia para todos los pacientes de tal. En teoría, todos los centros que tengan un manejo oncológico de tumores cerebrales organizado, tienen que poder, si quieren, pueden solicitarlo. Otra cosa es cómo lo organicen internamente en el hospital. Es decir, a qué acuerdo haya llegado con la dirección de se va a firmar un contrato para X número de pacientes o lo vamos a ir viendo de uno en uno. Eso ya es muy, muy dependiente del centro. O sea, no está incluido en la cartera de por sí. Bueno, se está intentando, es decir, hasta donde yo sé, y eso corrígeme Álvaro, en Cataluña, ¿no? La Agencia de Evaluación de Tecnología está haciendo una evaluación que bueno, lo que se persigue es que eso sirva, ¿no? Para todas las comunidades. Y entonces a partir de ese momento está incluido ya en la cartera de servicios. Ahora mismo, como digo, pues como es una fórmula nueva pero bueno, no es tan nueva, porque por ejemplo el oxígeno realmente el hospital paga el oxígeno, pero ellos la bala de oxígeno no va al hospital, la llevan a la casa, pues algo más parecido. Y luego el neumólogo va controlando si necesita seguir con oxígeno o no. O sea que realmente ya existen otras experiencias contractuales con las O sea, empresas. todo el servicio está cubierto.
Lo que paga el hospital, la cantidad mayoritaria, ¿no, Álvaro? Son los traductores, es lo que cuesta más De dinero. hecho, el modelo es por traductores, el que está... Claro, pagas por cada dispositivo que cambias. Pero vamos, el tratamiento es caro. ¿Vale? Estamos hablando ahora más o menos de cuánto. No puedes, vale. Pero es carito, carito. O sea, en Madrid está en proceso de aprobación, o sea, de hecho se ha aprobado ya en La Paz, ahora estamos en la fase de contratación. Ramón y Cajal está a punto de resolverse muy próximo, y desde octubre igual, ¿vale? Pero hay, y José Carlos, que lo tenéis aprobado, que ha sido el primer hospital español. Es decir, que la situación en cada hospital es, desde el punto de vista de disponibilidad, es diferente, pero todos los hospitales lo pueden comprar, ¿vale? Con lo cual, lo que ha dicho Pedro, si es un glioblastoma y su médico cree que es el tratamiento adecuado, pues lo que tienen que hacer es solicitarlo a la dirección del hospital. ¿La empresa es americana, española? ¿Qué empresa es? Yo trabajo para ellos y es difícil saberlo, pero las oficinas centrales están en Suiza, pero la empresa originalmente es israelí. O sea, la invención es israelí. Es un físico israelí el que empezó la compañía. ¿Y el tipo de radiación que da o lo que sea, se sabe? ¿Es Eléctrico. Es radiación, Son campos eléctricos. Pulsos eléctricos que has dicho antes, ¿no? Eso. Como un electroencefalograma, básicamente. Bueno, el Pero electroencefalograma sí, pero bueno, el electroencefalograma lo que hace es, sí, emites una pequeña corriente y recibes una estimulación y lo recoges en un papel. Pero aquí la clave es la frecuencia, es decir, vamos a llamar, la intensidad de la electricidad que se da. Entonces, Claro, es algo que ya utilizamos, la electricidad, como he comentado antes, se utiliza desde hace mucho tiempo en otros elementos que utilizamos en medicina. Aquí lo que es un poco diferente es la frecuencia de onda en la que se mueve. Pero son campos eléctricos, están de manera alternante, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. O sea, todo se basa en que todo lo que es todo, y de hecho todo, tiene una carga eléctrica. Entonces, con esa carga eléctrica, si tú le aplicas una fuerza eléctrica, tú haces que eso actúe de una determinada forma. En concreto, lo que haces es moverlo. Claro, es decir, cuando se divide, mueve claro, los componentes de las células. en el momento de la división celular, hay algo que es muy importante, es la polaridad eléctrica. Es decir, la carga, los cromosomas se mueven hacia un lado o hacia otro y parte de ese movimiento depende de la polaridad eléctrica. Cuando yo meto un campo eléctrico, cambio esa polaridad y altero la reproducción de la célula. Entonces, las células que más se multiplican, en este caso las del tumor, son las que más se dañan. Pero lo que hago es generar un campo eléctrico que altera, es decir, ya sabéis esto del positivo y el negativo, ¿no? Los elementos negativos irán hacia el polo positivo y los positivos hacia el negativo. ¿Qué ocurre? Que como yo introduzco estos campos eléctricos, altero la polaridad. Entonces la célula ya no sabe para dónde ir y se vuelve loca. Entonces el proceso de replicación celular, cuando pasa un tiempo y no se ha replicado, se muere la célula. Entonces hay vídeos muy bonitos de cómo la célula se divide normalmente, pero cuando aplicamos campos no se acaba de dividir, empieza ahí a crearse un magma y se muere. Y luego ya entra el sistema de limpieza inmunológico que llega y se come esa célula, elimina el detritus y tal. Realmente ese es el efecto, vamos a llamar, físico. Pero como he comentado, esto tiene otros muchos efectos que afectan al tema de la inmunidad, al tema de la barrera hematoencefálica. O sea, se está viendo que tiene otras formas por las que puede beneficiar el tratamiento oncológico. ¿Y por qué solo...? Me da mucha pena que digas que solo existe un medicamento desde el año 2000 y no ha salido ni uno nuevo. Y no es que no haya salido, o sea, se han hecho ensayos con fármacos de todo tipo, terapias dirigidas, inmunoterapia. Los CAR-T no funcionan ni tampoco. El problema de los CAR-T es que necesitas que el tumor tenga alguna alteración genética muy específica para dirigir las células inmunológicas contra esa alteración. El problema es que en el cáncer es muy complicado. En los tumores sólidos es muy complicado. Está funcionando en las leucemias y esto porque hay leucemias que tienen una alteración genética muy concreta. Entonces yo puedo diseñar células inmunológicas contra esa alteración. Pero el problema es que los tumores son multifallo genético y con receptores con un montón de alteraciones. Entonces, ¿contra qué diseñas eso? Ese es el gran problema que hay. Entonces, de hecho, es poco probable que las CAR-T-cells vayan a funcionar en pacientes con tumores sólidos de adulto. En niños sí puede funcionar porque los tumores de niños se generan por otro tipo de vía.
Pero en los adultos se está trabajando más en otras cosas, pues no sé, linfocitos intratumorales activados, cosas que no requieran ser muy específicos desde el punto de vista molecular, porque es que son muy inespecíficos. Entonces, querer encontrar una diana que actuando sobre esa diana te cargues el 95% del tumor, eso no vamos a hacer. Y según el tumor vaya siendo más avanzado, más improbable. Entonces ahora se trabaja en otras vías de inmunoterapia más inespecíficas. Y tiene más pinta de ir por ahí el tema de la inmunoterapia que tumores sólidos, que las CAR-T-Cs. Este es un niño. Es decir, igual que la inmunoterapia en niños con tumores cerebrales también ha funcionado, pero en adultos no está funcionando. Pero porque la producción de los tumores en los niños no tiene nada que ver. Es totalmente diferente. Se produce por problemas embriológicos y en los adultos se produce por otro acúmulo de defectos y cosas diferentes. Yo decía que porque solo glioblastoma, porque no vale para... Porque el estudio se ha hecho en glioblastoma. Vale, o sea, porque se Y aparte tiene otro componente y es esto que hablamos de las células. Es decir, en gliomas de bajo grado, donde las células se repliquen muy lentamente, probablemente el efecto del dispositivo no sea tan. Esto se está estudiando en otros tumores, por ejemplo, está estudiando en metástasis cerebrales, en cáncer de pulmón, en cáncer de páncreas, en mesotelioma, ¿no? En cáncer de ovarios, se ha cerrado, ¿no? El estudio. Y bueno, se está probando en otros. Sí, eso es interesante. Muy interesante, metástasis cerebrales es muy interesante, porque además lo puedo combinar con el resto del tratamiento farmacológico que quiera, que no hay problema. Entonces eso abre la puerta del pulmón, por ejemplo, que tenemos fármacos dirigidos muy eficaces, el decir, vale, sigo con mi tratamiento para que no tengan metástasis en otro sitio y a la vez le estoy tratando las metástasis, ¿no? Sobre todo en pacientes, a ver, cuando tienes una única, pues probablemente una radiocirugía o extirparlo es el tratamiento ideal, pero cuando tienes varias, pues al final radiar la cabeza también tiene efectos. Es decir, otra cosa que estamos viendo es que cuando hacemos radioterapia solo craneales a pacientes que tienen muchas metástasis y resulta que está el tumor controlado y vive tiempo, pues muchas veces queda un déficit cognitivo del paciente por la radiación. Si puedo evitar radiarlo eso y pongo los dispositivos, pues bueno, y controla la enfermedad igual, pues fantástico, porque no, el paciente cognitivamente, vamos, pacientes que comentamos que lleva 10 años vivo, le oís hablar y alucinas, o sea, la cabeza perfectamente organizada, ha tenido hijos después del tumor, trabaja, o sea, no tiene ningún déficit que digas, probablemente este paciente si hubiese tenido que hacer una radioterapia del cerebro a los 4 o 5 años, pues a lo mejor su situación cognitiva no es igual. Entonces esto también, en oncología también nos preocupa mucho, claro, gracias a que cada vez los pacientes viven más, intentar prevenir las secuelas que eso pueda dejar. A veces tenemos pacientes que tienen que hacer radiaciones cerebrales tremendas, que se nos acaban muriendo por deterioro neurológico y no por el tumor. Y su tumor está controlado y se han muerto sin tumor, pero con una situación pues como una demencia. Y es terrible, ¿no? Cuando ves eso, es muy duro. Es importante. Pero bueno, esto abre la puerta, pues eso, no solo a tener otra terapia, que ya habéis visto que impacta en supervivencia, sino a poder plantear estudios que combinen el dispositivo con nuevos medicamentos. Y a lo mejor medicamentos que no han funcionado, ahora con esto, uniendo las dos cosas, facilita la entrada en el tumor, todo lo que hemos comentado, y a lo mejor hay que reevaluar fármacos que han sido negativos con el dispositivo. Buena idea, sí. Y bueno, entiendo cómo... Todos los pacientes que nos han llamado y que casi todos han podido entrar, de cómo estaban a cómo están, no se lo cree ni él ni la familia. No hay palabras. Las gracias y cómo te da una oportunidad que prácticamente no la tienes. Porque si no lo tienes, ese tratamiento, 8, 12 meses, 4, de más. Y has hablado de páncreas, que el páncreas es un cáncer muy fastidiado. Digamos que es, bueno, Aún no depende sé. del estadio, ¿no? En que Claro. sí. Los resultados no son los también. ¿Y en qué estadio están? Este es el localmente avanzado. Hay pacientes que no se pueden operar. O sea, no tiene metástasis, pero es muy grande localmente y no se pueden operar. Pero para metástasis ya se está aplicando. En metástasis cerebrales. Sí, metástasis, pero Cáncer de tumor de No, es de pulmón. Solo pulmón. Metástasis cerebrales de Está pulmón. aprobado en mesotelioma. Ese es un cáncer de pleura.
y en Estados Unidos, y está ahora en evaluación en Europa, en cáncer de pulmón no microcítico, que es el más frecuente. Y mama no. Mama todavía no. Claro, a raíz de los datos en metástasis de cáncer de pulmón han llegado muchas iniciativas y peticiones para aplicarlo ahí, pero todavía no... Claro, es decir, lo lógico es que ahora, viendo un poco cómo están yendo los estudios previos, se abra un campo tremendo de ensayos. O sea, se espera que pueda ser también eficaz. A priori no tendría por qué no serlo, la única cosa es que aporta respecto al cáncer, porque sí que es verdad que para algunas metástasis, por ejemplo en mama, hay algunos subtipos de cáncer de mama con metástasis cerebrales que las metástasis cerebrales responden muy bien a los medicamentos. Entonces hay que seleccionar aquellos grupos probablemente que no responden a esos tratamientos donde no tengo otra alternativa, salvo la radiación. Entonces, pues bueno, esto al final, como comenta Álvaro, habrá que ver las propuestas que se hacen de investigación y sobre todo ir a esos nichos donde no tengas tratamientos eficaces, pues si ya lo tienes, es decir, aunque demuestres que si tú tienes, tú imagínate que con el dispositivo consigues lo mismo que con las pastillas, follón del dispositivo, más el coste que tiene frente al otro, pues no parece razonable, ¿no? Yo si fuese una paciente me mire, o le doy la pastilla o le pongo esto, ¿qué prefiere? Pues si me lo mismo me doy la pastilla. A ver, hay una cosa que es, porque además el cáncer de mama, tú no tratas solo la metástasis cerebral, tienes que tratar algo para que no vaya por otro sitio. Entonces la pastilla me la tiene que tomar de todas maneras. ¿Añadir el dispositivo va a aportar algo? Pues mire usted, los datos del ensayo no dicen que aporte más, entonces no me lo pongo. Habrá que ir viendo un poco todo eso, ¿no? Pero bueno, que sí que abre la vía a nuevos proyectos y a lo mejor, esto ya es un comentario muy personal, pero a lo mejor hay fármacos que no llegaron a conseguir demostrar la utilidad y se han quedado en el límite que a lo mejor haciendo el ensayo con el dispositivo, pues eso altera la zona en la que va a entrar el medicamento y a lo mejor sí que mejora la actividad. O sea, estas cosas han pasado en oncología muchas veces, ¿no? Ahora tenemos medicamentos, por ejemplo, que lo que realmente la novedad es que transportamos quimioterapia a la célula, el medicamento se une mediante un diseño que tiene el fármaco a un receptor de la célula, abre la puerta y vacía dentro de la célula la quimio. Y son quimios que ya utilizábamos antes. Pero con esto lo que se quiere ser es, a la misma dosis, ser mucho más eficaz y menos tóxico. Que son lo que se llaman dobles conjugados, en monoconjugados, ¿no? Entonces lleva dos partes, lo que es el transfer, lo que es el vehículo en el que va metido el medicamento, se une a la célula tumoral y libera el medicamento dentro. Y eso se sabe que, bueno, de hecho están aprobados los fármacos con unos resultados excelentes en algunos tumores. Entonces, bueno, este tipo de cosas sería una forma parecida, a lo mejor, de hacer más accesibles los fármacos al tumor, a lo mejor consiguiendo más concentración del fármaco. En el tumor conseguimos más respuestas, eso lo sabemos, ¿no? Y yo me imagino que lo iremos viendo en los próximos años. Pero lo que sí es verdad es que nos abre una puerta a poder ofrecer algo más a los pacientes. Además, que es un tema que no hemos comentado, la investigación clínica en este tipo de tumores es escasísima. Hay muy pocos ensayos clínicos en pacientes con glioblastoma, muy pocos. Entonces, cualquier avance que tengas es algo que me puedes ofrecer, porque si no tengo ensayos y no tengo un tratamiento curativo, entonces la verdad es que en ese aspecto, pues por lo menos los pacientes ven una puerta ahí también. Y luego aparte, esto ya no está demostrado científicamente, cada caso es un mundo y cada persona es un mundo y algunos responderán mejor que la propia estadística. Hombre, claro. Pues mira, este de los 10 años, si no llega a utilizar el dispositivo, vamos, muy poco probable que estuviese aquí, ¿no? Y ha podido ver a sus hijos, los sigue viendo, ¿no? Está bien, ya tiene otro hijo, o sea, es que muchas veces no nos damos cuenta que en qué se transforma esos meses de vida que damos a los pacientes. El paciente, claro que lo sabe, porque lo sabe, pero los médicos a veces, lo que comentaba antes, 3 meses mucho, es poco. Pues si tu expectativa eran 12, estás ganando un 25%. Y en esos 25% a lo mejor pues ves la comunión de tu hijo, el nacimiento de lo que sea, o te da la opción, eso es, te da la opción a poder entrar en un ensayo o un nuevo medicamento. Y nosotros, mientras los pacientes quieran pelear, pues es el paciente que diga, mira, pues no me renta para nada, pues no te preocupes, aquí estamos para lo que haga falta. Pero si el paciente quiere pelear y para él 3 meses es la bomba, pues vamos a por los 3 meses.
persona tiene su mundo y su planteamiento vital. Y nosotros estamos aquí para intentar ayudarle en lo que se le pueda, sea uno o sean 21. Sí, los que tenemos relación con el cáncer de alguna manera o somos pacientes o tal, sabemos que el tiempo aquí es El tiempo todo, es muy relativo. es todo. Y cada persona le da la importancia al tiempo que quiere darle. Y nosotros lo que estamos aquí no es para evaluar si eso es mucho o poco. Es hasta dónde quieres llegar, pues hasta dónde quieres llegar, aquí nos tienes. Y tener la posibilidad de hacer nuevas cosas, pues hombre, y como decía Óscar, es decir, la cara de ilusión de un paciente que sabe lo que tiene, que no tiene alternativas, el poder hacer esto y decir, mira, vamos, las horas que haga falta y el tiempo que haga falta. Yo, ¿cuántas veces hay que venir? ¿Todos los días? Pues vengo todos los días. Y eso Yo que recuerdo personas que venían a hacerse tratamientos a España desde fuera de España, porque en sus países no lo podían hacer. Y en este caso, una comunidad autónoma no tenía autorizado este tratamiento, le dijimos más o menos cómo hacerlo, y de ahí la comunidad autónoma lo ha aprobado y se la ha pagado. Y iba a pagarle ella, a esa familia, un tratamiento por el privado que se iban a arruinar en menos de un año. Toda la familia se va a arruinar. Fíjate la diferencia. Por eso es muy importante a los pacientes explicarles que el coste económico que tiene el tratamiento oncológico es desorbitado para la inmensa mayoría de todas las comunidades familiares. Por eso hay que explicarles lo de la sanidad pública. Por eso a mí me da la risa cuando dicen, es que tengo que esperar. Y digo, usted se da cuenta que es que, aunque viva 3 o 4 veces en su vida pagando impuestos, todavía no ha pagado lo que le han dado. Ah, sí, pues sí, mire, es que cada bolsita de quimioterapia que se le hace a usted personalizada y que dura 24 horas, cuando está muy mala y no va, esos 9.000 euros van a la basura. ¿A qué no se ve ese dato? Pues mira. Bueno, entonces le hago caso a Óscar, ¿no? Cuando siga con la matraca, bien. Sí, ¿no? no sé. No sé, tú ya has hecho caso una vez, tampoco, Ya estoy un poco más convencido. tampoco le hagas mucho caso porque si no se viene arriba. Lo justo, lo justo, lo ¿Qué me justo. vas a contar? Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante.